Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero. Pues el día de hoy vamos a crear una clase de conexión muy parecida a estas que ya teníamos por aquí, a estas. Pero lo que pasa es que pues esa clase no me va a devolver solo una conexión, sino va a ser encargada de devolverme varias conexiones. No estoy hablando todavía de un pool de conexiones que me devuelve varias conexiones a una misma base de datos, sino que me va a devolver la posibilidad de conectarme a diferentes bases de datos. En este caso pues estamos trabajando MySQL, PostgreSQL y SQLite. Entonces pues la voy a crear en la raíz. Y pues acá simplemente me creo un archivo y le voy a llamar como conexión genérica. .py. Más como es una clase lo voy a dejar así. Y acá lo único que voy a hacer es control A, control C, copiarme lo primero, ya que pues esto va a ser lo mismo. Y la clase se va a llamar conexión genérica, ¿cierto? Genérica no, sino genérica. Necesito pues obviamente todo esto, entonces es lo mismo, este MySQL va a quedar lo mismo, solo que acá voy a modificarle algo. Esto voy a colocarle el nombre de la base de datos a todas mis variables primero, ya que pues voy a trabajar con varias bases de datos. MySQL y acá MySQL. Entonces pues acá evidentemente debo colocarle pues MySQL, y esto en teoría pues debería funcionar, ya que pues no es que estemos haciendo la gran cosa. Es lo mismo, entonces pues ahora ya que tengo esta voy a irme a la de Postgres. ¿Sí? Me copio la conexión, control A, control C, y vengo y la pego acá. Entonces pues la pego. Este import lo quito y lo pego aquí arriba. Esta clase pues ya no me vale, pero lo que sí me vale es esto de aquí. Las variables. Pero pues, y el método para generar la conexión a Postgres. Entonces pues acá las variables pues le voy a colocar PostgreHost, PostgreSQL host. Entonces pues acá hago lo mismo, PostgreSQL password. Aquí pues PostgreSQL user. Acá pues PostgreSQL puerto. Y acá PostgreSQL database. Pues evidentemente aquí en la configuración pues debo cambiar a PostgreSQL user. Acá pues PostgreSQL password, PostgreSQL el host. Aquí pues PostgreSQL port y pues el PostgreSQL database. Entonces ya tenemos dos métodos. Esto pues ya no me sirve. Control X, control S. Y ahora pues voy a hacerme la de SQLite. Copio la conexión, control A, aquí, control A, control C. Cierro y pues vengo y lo pego aquí. Control V. Entonces esta clase ya no me sirve, pero esto sí que me sirve. Control X y lo puedo pegar por ejemplo aquí. Control S. Entonces pues acá simplemente es cambiar a SQLite database. Y acá pues a SQLite database. Claro, acá me faltó 2 y acá quitarle 1. Entonces pues ¿qué estamos haciendo? Básicamente pues definimos las constantes con el acceso a las diferentes bases de datos. Acceso a MySQL, acceso a Postgre y acceso a SQLite, ¿cierto? Aparte de ello pues yo tengo unos métodos de clase que pues me van a devolver la conexión a SQLite, la conexión a PostgreSQL y la conexión a MySQL. La ventaja de esto pues no es mucha, la verdad simplemente es que nos permite tener todo en una única y descentralizada clase en la cual tenemos que llamar si queremos utilizar cualquier tipo de base de datos. Es decir, no tenemos que tener ficheros por ahí sueltos para poder llamar nuestras bases de datos. Pues tiene las mismas ventajas que lo mismo que tenía anterior. Simplemente tenemos acá y cambiamos lo que queramos. La única desventaja es que podríamos alterar una base de datos que no queramos, ¿sí? Esa sería la única desventaja.
Pero pues para que sepamos que podemos crear conexiones genéricas y acá mismo generar pool de conexiones, que eso lo veremos más adelantico, para cada una de las bases de datos. Entonces pues vamos a comprobar si nos funciona. Entonces pues recordemos que como es una clase que tiene métodos de clase, pues para invocar esos métodos de clase no es necesario crear una instancia. Podríamos crearla, claro, y definir un constructor y todo, pero no lo vamos a hacer porque pues tenemos métodos de clase que se utilizan sin necesidad de crear una instancia. Simplemente creando una variable, por ejemplo, MySQL, puedo decirle yo que a mi clase conexión genérica, punto, pues me obtenga la conexión a MySQL. Y así pues puedo hacer con Postgre y decirle que pues a la conexión, punto obtener conexión a Postgres. Y finalmente SQLite le digo que pues mi conexión genérica, punto obtener conexión a SQLite. Simplemente pues acá yo puedo hacer un print de todas las conexiones, ¿no? MySQL. Aquí también puedo hacer un print de Postgre. Y finalmente hacer un print de SQLite. Recordemos que esto nos da conexiones, ¿no? Entonces pues no es necesario, por ejemplo, inicializar pgadmin ni SQLite, pero sí que tenemos de abrir están para encender el servidor y la base de datos. Es el único de estas tres bases de datos que necesitamos encender para poder generar una conexión. Inicializamos correcto. Perfecto. Simplemente le voy a dar acá en que se corra. Y veamos que pues aquí voy a hacer un poquito más grande la consola. Y dice que la conexión a MySQL pues se creó aquí. La conexión a Postgres se creó en esta dirección de memoria y la conexión a SQLite se creó en esta otra dirección de memoria. Es decir, están funcionando las conexiones. Y ya que tenemos, podemos utilizar pues las conexiones a las bases de datos, pues ya podemos utilizarlo en nuestros proyectos. La verdad, pues no me gusta tanto hacerlo así. Pero pues vamos a dejarlo ahí por si las mostras, ¿no? Por si a alguien le interesa. Entonces pues lo dejamos ahí. Y pues ya, no siendo más por este video, pues muchísimas gracias y hasta luego. Vamos a hacer el commit a GitHub y se acaba.